¿Cómo están? Espero que bien. Me presento, mi nombre es Brites Abel y junto a mis dos colegas vamos a desarrollar las clases de Historia Argentina. Vamos a comenzar contextualizando el contexto previo al tema a desarrollar. Hay que recordar que hubo una época colonial, en la cual existían otros regímenes políticos, existía una división diferente. Por ejemplo, la creación del Río de la Plata, la división de las provincias en intendencias, los hechos ocurridos como la invasión inglesa en los años 1806 y 1807, la declaración de la independencia y también podemos nombrar entre los hechos importantes la invasión francesa a España en los años 1808 y 1809, como también el bloqueo al puerto de Cádiz y la derrota de España en Trafalgar, que fue el fin de la flota marítima española. Estos hechos ocurrieron en lo que se llamó el proceso de emancipación e independencia en el Río de la Plata, que transcurrió entre los años 1776 y 1800. A partir del año 1820 y hasta el año 1853 comienza lo que denominaremos las luchas por la organización del Estado Nacional. Estas se caracterizaron por las anarquías, las constantes anarquías y el proceso de disgregación del poder central. Esta etapa también es caracterizada como el año 1820 y hasta el año 1853 comienza lo que denominaremos las luchas por la organización del Estado Nacional. Estas se caracterizaron por las anarquías, las constantes anarquías y el proceso de disgregación del poder central. Esta etapa también es caracterizada como el fin del proceso revolucionario del año 1810, donde se produce la batalla de Cepeda, debido a que Buenos Aires tenía el poder central y tenía el monopolio de los puertos y las aduanas, lo que generó un descontento en las provincias del litoral, que decidieron formar alianzas. Una de ellas fue la Liga de los Pueblos Libres y la Banda Oriental. Estas provincias que formaron la alianza fueron Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Las Misiones. Santa Fe y Entre Ríos fueron las más importantes, y en estas dos provincias tenemos que destacar el papel fundamental de Estanislao López y Francisco Ramírez. En la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, se produce la derrota de Buenos Aires, que obliga al gobierno central a disolverse. Otro hecho importante que ocurrió fue que los portugueses conquistaron la Banda Oriental, y lo que produjo una crisis interna en la Liga de los Pueblos Libres, que más adelante obligó a disolverlos nuevamente. Con esto cayeron los dos sistemas políticos surgidos de la época de Mayo de 1810, la Liga de los Pueblos Libres y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaban al mando de Buenos Aires. Con este proceso comienza lo que se llamó la Era de los Caudillos. Hablando de esto, quedaron 13 provincias sin autoridad sobre ellos, lo que provocó su autonomía. Mi nombre es Brites Mario y voy a seguir desarrollando el tema sobre las anarquías del año 20. El ejército porteño, luego de ser vencido en los campos de Cepeda por las fuerzas del litoral, conducidas por Ramírez y López, que exigían la disolución del Congreso y la renuncia del director Rondeau, en la cual esta derrota generó en Buenos Aires una crisis política sin antecedentes. El Cabildo de Buenos Aires asumió en febrero de 1820 la función de gobernador y proclamó la disolución del poder central, renunciando en nombre de Buenos Aires a su rol de capital de las Provincias Unidas, nombrando como gobernador provisorio a Manuel de Zarratea, quien quedó responsable de establecer la paz con el litoral, la cual fue concretada el 23 de febrero de 1820, luego de firmarse el
famoso Tratado de Pilar. Este tratado establecía como principio la futura organización federal para el país y estipuló la convocatoria a una pronta reunión en San Lorenzo para discutirla. Buenos Aires debió aceptar la libre navegación de los ríos y someter a un juicio ante los miembros de la ya caída administración directorial. Por otro lado, López y Ramírez se comprometerían al retiro inmediato de sus tropas de la amnistía general. Además, la provincia de Buenos Aires firmó un trato de protección con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en caso de ser atacada por los lusos brasileños. La firma del dicho tratado no fue bien recibida por algunos grupos porteños, que la vieron como una humillación al honor de la ex capital virreinal, lo cual llevaría a una constante crisis de autoridad por parte del poder central. El síntoma más evidente de esta crisis fue la cantidad y el origen de las actividades nombradas. En menos de 8 meses se sucedieron 7 asambleas, algunas bajo forma de cabildo abierto, en las cuales se eligieron la Junta de los Representantes. El cabildo reasumió el poder de las provincias en varias oportunidades. También se nombraron varios gobernadores, algunos de los cuales no duraron más que unos pocos días. Buenas tardes, yo me llamo Brite Ángel y dando continuidad a lo que venían explicando los compañeros sobre la anarquía del año 20, yo hablaré sobre el tema de las autonomías provinciales. La disputa suscitada durante la década de 1810 entre los partidarios de un régimen político centralizado y los que pretendían crear una confederación pusieron fin al gobierno central a comienzos de 1820. Esta situación dio lugar al surgimiento de nuevas entidades territoriales autónomas, las provincias. Las provincias surgidas de la crisis se regirían por nuevos reglamentos, constituciones o leyes fundamentales dictadas, que respectivamente eran elegidas por las propias provincias. Todas las provincias fueron abrazando paulatinamente la forma republicana de gobierno en sus nuevas reglamentaciones. En ella se establecieron regímenes representativos de base electoral muy amplia, ejecutivos ejercidos por gobernadores, legislaturas encargadas de la designación del gobernador, autoridades administrativas, judiciales y sistemas fiscales independientes. Durante la conformación de las autonomías provinciales se fueron suprimiendo los cabildos, lo cual implicó una redefinición de los territorios y la base de gobernabilidad, al eliminarse la institución más arraigada del régimen colonial y adoptarse al menos en la norma el principio de división de poderes. Se distribuyeron las funciones y atribuciones entre las nuevas autoridades creadas y se redefinieron las bases de poder entre el campo y la ciudad. Al predominio del espacio urbano colonial con base en los cabildos le sucedió un nuevo equilibrio en el que el espacio rural cobraba nueva entidad política. Esta consolidación de los estados provinciales estuvo acompañada por el fenómeno del caudillismo. Los caudillos regionales eran personas hacendados poderosos que sustentaban su poder y autoridad básicamente en el poder personal y en su capacidad de reclutar y sostener milicias. En enero de 1831 se suscribió un acuerdo entre las provincias de Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, al que posteriormente se incorporaron las demás provincias, en el cual las provincias firmantes expresaron su voluntad de paz, amistad y unión.
reconociendo recíprocamente su libertad, la independencia y derechos. El pacto alude a la futura organización federal del país. En ella es expreso el reconocimiento de la libertad y de la independencia de cada una de las provincias. Las provincias que suscribieron al pacto se reservaban para sí prácticamente todo el ejercicio de soberanía, con muy escasa delegación de funciones estatales, salvo a lo que concernía al manejo de las relaciones exteriores, que fue delegado al gobierno de Buenos Aires. Este pacto dio lugar a una débil organización confederal que se conservó hasta la proclamación de la Constitución Federal de 1853.